Hola, muy buenas tardes. La Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria presenta ciclo de entrevistas de ciencia y tecnología. Aquellos que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo en nuestro Facebook, Instituto Patria Ciencia y Tecnología, o enviarnos un mail a cienciaytecnología.inspatria@gmail.com. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo democratizar la comunicación. Por eso está con nosotros Diego de Charras. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, les contamos que Diego de Charras es actualmente vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y desde 2019 preside la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina, REDCOM. Es profesor adjunto de Derecho a la Información en la carrera de Ciencias Sociales de la Comunicación de la UBA, de la cual fue su director en 3 periodos de 2014 a 2020. Como investigador, lidera proyectos sobre la relación progresividad-regresividad en las políticas de comunicación y forma parte del Observatorio sobre Comunicación y Derechos, DERCOM. Eh, Diego, contanos, ¿por qué debemos considerar a la comunicación como un derecho humano? Bueno, mira, esa pregunta o esa respuesta tiene como dos dimensiones. Una dimensión formal, legal, la comunicación o la libertad de expresión en cualquiera de sus formas es un derecho humano toda vez que está reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, su artículo 19, y de ahí en más, digamos, distintas formulaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 13, y toda una jurisprudencia internacional y nacional que le da formato legal a esa definición de la libertad de expresión, la libertad de informar, de recibir y de buscar información, eh, opiniones e ideas como derecho humano. Pero después tiene una dimensión social y política que tiene que ver por ahí no necesariamente con lo legal, sino que tiene que ver con la necesidad de que la comunicación sea una potestad de todas las personas, en todos los formatos, porque eso sostiene, digamos, un debate público necesariamente sólido, robusto, plural, diverso, que es constitutivo de una sociedad democrática. Entonces, desde ese lugar, a lo largo de los años, y reitero, digamos, con cierta independencia de las formulaciones legales, ha habido debates por un nuevo orden de la información internacional, por un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, es decir, una serie de planteos hechos a nivel internacional y también a nivel nacional que han planteado esta defensa de la comunicación como un derecho de todas las personas que tiene que ser reconocido, respaldado y fortalecido por parte del Estado. En el sentido de las políticas comunicacionales de nuestro gobierno, ¿cómo las mejorarías? Bueno, hay muchas cosas siempre por hacer, digamos, ¿no? Nosotros solemos decir que la democratización de la comunicación no es algo que se resuelva ni con una ley ni con una medida puntual, eh, digamos, es un horizonte hacia el cual ir siempre avanzando y siempre hay mucho por mejorar y mucho por hacer. Del retorno, digamos, el año que viene cumplimos 40 años de democracia y en ese sentido, digamos, del retorno a la democracia para acá, hemos logrado avanzar, no sin dificultades, eh, pero hemos logrado avanzar mucho. Costó mucho tener, por ejemplo, una ley de servicios audiovisuales. Esa fue una batalla que llevó 26 años y que permitió incorporar, por ejemplo, medios no lucrativos al sistema de comunicación audiovisual. Bueno, permitió una cantidad de cosas. Entre ellas tenía vocación de limitar la concentración mediática, algo que luego con el gobierno de Mauricio Macri se volvió hacia atrás, pero digamos, buena parte de, de los aspectos centrales de la ley permanecen vigentes y siempre, digamos, algo que es necesario es la aplicación, ¿no? Digamos, la aplicación de las normas, el control de, de, de las distintas pautas que tiene esa norma, más allá de esto que planteaba,
aporta a la democratización. Y después hay deudas pendientes, algunas legislativas y otras no. Eh, digamos, hace relativamente poco tiempo se planteó, por ejemplo, la definición de servicio público para una serie de servicios que forman parte del sistema de comunicación, como es el acceso a la conectividad a Internet, la telefonía móvil, el servicio de cable. Eso está judicializado, pero digamos, es parte de poder concebir a la comunicación como una práctica social en distintos soportes, en distintas tecnologías, en distintos formatos para todas las personas. Y en eso el Estado es un actor central, digamos. El Estado, cuando pensamos que hablamos de un derecho humano y de un servicio público, el lugar del Estado es ineludible, digamos, como garante de ese servicio, como garante de la calidad, de la asequibilidad de ese servicio. Entonces, ahí hay algunas cuestiones que tienen carácter de normas ya planteadas, algunas con problemas judiciales, otras con siempre algún déficit de aplicación. Y después hay algunas normas faltantes, digamos, eh, que tienen que ver, por ejemplo, con la regulación de la pauta oficial, que tienen que ver con la creación de fondos para medios locales, medios pequeños, distintos formatos, medios autogestivos. Ahí hay algún proyecto en el Parlamento con vías de tratamiento posible. Eh, Hay que evaluar hoy unos actores ya no tan novedosos como son las plataformas digitales, donde digamos, la cuestión de la soberanía es un tema central para problematizar, para debatir y para evaluar regulaciones posibles. De nuevo, hay algunos proyectos presentados en el Parlamento con ese horizonte también. Y después hay un montón de aspectos para la democratización de las comunicaciones que no tienen que ver necesariamente con regulaciones, ¿no? Esto es algo a lo cual nos enfrentamos día a día y hoy de hecho lo estamos discutiendo, digamos, si hay que regular los discursos del odio, si no hay que regularlos, qué es lo que corresponde hacer. Bueno, ahí digamos, lo que nosotros les enseñamos a nuestros alumnos es que la defensa del derecho a la comunicación no se basa solamente en legislaciones más o menos novedosas, más o menos tradicionales, sino que en buena parte también se ancla, digamos, en la democratización de las prácticas, en la democratización de los diálogos, de la creación de entornos participativos, del impulso a medios locales, comunitarios, indígenas, no lucrativos, digamos, eh, darle la relevancia que corresponde a la comunicación no comercial, a la comunicación sindical, a la comunicación de base. Bueno, hay un montón de cuestiones que hacen a que tengamos distintas fuentes de información que nos permitan evaluar todas las miradas, como se suele decir, digamos, todas las campanas, la pluralidad de visiones sobre el quehacer social, y en base a eso que cada persona, que cada colectivo pueda tomar sus decisiones políticas de la manera más informada. Eso es lo que debería darnos como resultado una mejor democracia y una mejor comunicación. ¿Qué es y qué tareas desarrolla la Coalición por una Comunicación Democrática? Mira, la coalición, yo participo de la coalición hace muchos años, en distintas representaciones, en algún momento en representación eh, de la universidad o de la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de comunicación. En algún otro momento participé en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales, donde fui director de comunicación también. Eh, y, y, en los últimos años en representación de la red de carreras de comunicación de todo el país. La coalición es un colectivo de organizaciones sindicales, de derechos humanos, académicas, eh, sociales, comunitarias, que asumió en el año 2004 el desafío de impulsar una nueva legislación para la radio y la televisión. En aquellos años a la radio y a la televisión le llamábamos radiodifusión. Después con los años pasamos a llamarle servicios audiovisuales, porque bueno, digamos, la transformación tecnológica nos empezó a dar formatos diferentes y
y radiodifusión en un término restrictivo. La coalición impulsó 21 puntos para pensar una nueva legislación de la radio y la televisión en la Argentina que viniera a desterrar la vieja ley de la dictadura militar. Teníamos una legislación, a pesar de en 2004 tener 21 años de democracia, teníamos una legislación de la dictadura militar, una de las pocas que quedaban de ese periodo. Eh, y no era algo menor, digamos, regulaba lo que veíamos, lo que hablábamos, lo que escuchábamos en la radio y en la televisión. En ese sentido, y a 21 años de la vuelta a la democracia, la coalición como colectivo elabora 21 puntos para democratizar la radiodifusión. Esos 21 puntos abarcaban un abanico bastante amplio de cuestiones vinculadas a la regulación, todas desde una perspectiva de derechos humanos, de la comunicación como derecho, eh, y basada fundamentalmente en lo que se llaman estándares internacionales, es decir, digamos, lo que en el derecho comparado, digamos, se va armando sobre la base de las mejores prácticas internacionales, pero también de las declaraciones, las opiniones consultivas y las convenciones de distintos lugares del mundo. Con esa base se elaboraron esos 21 puntos y esos 21 puntos se fueron militando, al principio con poca capacidad de escucha de otros actores, es decir, venir a plantear que era necesaria una comunicación sin fines de lucro, a algunos les parecía muy raro, si la radio y la televisión siempre se financiaron con publicidad y son necesariamente comerciales, ¿por qué tenían que ser sin fines de lucro? O qué era eso de pensar medios públicos en un municipio o en una provincia, o por qué las universidades tenían que tener la posibilidad de tener un medio. Bueno, digamos, había muchas preguntas y a todas esas preguntas la coalición fue dándole respuesta y tratando de afinar su planteo lo más posible. Eh, y como decía, durante mucho tiempo con poca pregnancia, dando debates, encontrando oposición y desconfianza de parte de muchos actores políticos, hasta que finalmente en 2008 la entonces presidenta Cristina Fernández recibió a la coalición en un contexto muy particular, que es el contexto del conflicto con el campo, como se lo suele llamar, y, y donde la presidenta recibió, digamos, y escuchó con mucha atención el planteo de la coalición y, y se comprometió luego a hacer reuniones con todos los actores vinculados al mapa mediático argentino, se reunió con empresarios, con sindicalistas, con organizaciones, se reunió con todos los actores y luego le encomendó a uno de sus funcionarios en ese momento, que era Gabriel Mariotto, la redacción de la nueva ley. Ese trabajo, digamos, que estuvo en la responsabilidad pública de Mariotto, fue acompañado por la coalición porque justamente Cristina le encomendó que esos 21 puntos formaran parte de ese proyecto de norma y luego que esa norma se discutiera en todo el país, cosa que sucedió y que terminó convirtiéndose en ley en el año 2009. Para la coalición ese proceso fue un proceso muy, muy, muy importante. Había sido de algún modo el final, entre comillas, de un recorrido iniciado en 2004, casi en soledad, pero después había que seguir. Y bueno, la coalición siguió, digamos, luego reclamando la aplicación de la norma, eh, discutiendo con las instancias judiciales que disponían medidas cautelares y obstáculos judiciales para la aplicación, eh, y a su vez siguió, digamos, generando nueva agenda vinculada a la democratización de las comunicaciones, porque como decía al principio, esto no se agota en una ley. Fue así que en el año 2016, si no me falla la memoria, la coalición elabora unos nuevos 21 puntos, ya no vinculados solo a radio y televisión, sino a redes, alfabetización mediática, plataformas, y una cantidad de aspectos nuevos vinculados a la comunicación, y aún al día de hoy sigue, digamos, debatiendo y generando agenda y planteando demandas de nuevas acciones, en algunos casos reglamentación de normas ya aprobadas, como la reglamentación de la equidad de género en los medios,
o reclamando la aprobación de nuevas normas o la gestación de nuevas normas. Yo decía, nos falta una ley de pauta oficial. Bueno, habrá que ver cómo se gesta esa norma de pauta oficial que sea federal, que contenga a distintos tipos de medios, que no se deje llevar solamente por los niveles de audiencia, sino que distribuya la pauta de otros modos, algo con lo cual el presidente Alberto Fernández se comprometió en el discurso de Asunción, digamos, pero que bueno, digamos, siempre las agendas son móviles y esperamos que ese proyecto aparezca rápidamente, pero hay otros proyectos en tratamiento, como decía, bueno, la coalición reactiva y reactualiza su agenda permanentemente, sigue siendo un colectivo de debate sobre la democratización de la comunicación y que hoy comparte de alguna manera con otros colectivos, digamos, ¿no? Todo el proceso de la ley de servicios de comunicación audiovisual eh, y después la posterioridad a esa ley generó otros colectivos. Hoy hay redes de medios digitales, hay otros colectivos que dialogan y se complementan con la coalición y en todos los casos, digamos, con vocación de seguir democratizando la comunicación. Hablabas recién acerca de discursos de odio y los medios, los nuevos medios digitales. Eh, ¿Cómo, a tu criterio, bueno, teniendo en cuenta lo sucedido en los días pasados, se pueden, digamos, eh, restringir o modificar para que no existan esos discursos de odio y que, bueno, que después la sociedad lo lleve al extremo, ¿no? De hacer acciones que son totalmente repudiables, como las que sucedieron días atrás? Mira, ahí es un debate abierto, digamos, el deterioro del debate público en las plataformas es un tema central que viene discutiendo Naciones Unidas hace ya unos cuantos años y que se ha reactivado periódicamente, no solo en nuestro país, digamos, estuvo como muy fuerte planteado en Europa, en Estados Unidos, es decir, es un debate abierto y que no tiene respuestas fáciles. El deterioro del debate público viene signado por noticias falsas, Fake news. por campañas de desinformación, eh, por desapego a la verdad o algo que muchos han llamado como posverdad, digamos, como una especie de adjetivo de condiciones donde prima lo verosímil y lo emocional, digamos, por sobre la información objetiva. Y entre todo esto, también una cierta recurrencia a la violencia, digamos, a la violencia política, a la violencia visual, este, y a mensajes que las plataformas, sobre la base de, de un, de una característica que podríamos decir intrínseca casi a las plataformas, que es el anonimato, digamos, ha facilitado esos mensajes violentos. Ahí yo creo que hay que diferenciar entre mensajes de odio y violencia en distintas formas, y particularmente violencia política. Internacionalmente, cuando se habla de discurso de odio, se habla sobre la base de la definición de las cartas de derechos humanos, que hablan del odio racial, nacional, étnico, religioso, contra colectivos y que incitan a la violencia. Entonces, la definición de discurso de odio es bastante circunscrita, no tiene que ver generalmente con las disputas entre grupos, partidos o facciones políticas, sino que tiene que ver generalmente con otro tipo de discursos vinculados a esto que, insisto, el odio racial, religioso, étnico. Lo que sí me parece que asistimos hace bastante tiempo y lo marcaba bastante bien, creo yo, en su discurso ayer el presidente, es a ciertos mensajes cargados de violencia política donde hay como una especie de resignación social a que es así, digamos, no se puede modificar. Entonces aparecen bolsas mortuorias con nombres y apellidos,
un diputado puede decir que alguien que está en un proceso judicial debe ser castigado con pena de muerte, sabiendo que eso está prohibido. Digamos, y la sensación es que no pasa nada. Ahora, si eso se resuelve, si vos me preguntás si eso se resuelve con una modificación del Código Penal y con una legislación restrictiva del discurso público, yo creo que no. Yo creo que ir por la vía judicial siempre es un camino complejo, eh, y que creo que la resolución del debate público y particularmente el debate político se debe resolver con más política y no con más eh, penalidades judicializables. Eh, Creo que la ¿Cuáles respuesta no... serían esas políticas y Bueno, a medidas ver, para impulsar otro modelo de comunicación que sea efectivo y que cambie esta situación que repudiamos? mirá, eh, no hay una respuesta fácil. Si vos me decís, Diego, ¿cómo se resuelve? Yo no tengo una respuesta, ¿sí? Lo que te puedo decir es que resolver el discurso público en Comodoro Pi, a mi humilde entender, es una batalla perdida, ¿sí? Lo que creo cuando te digo que se resuelve con más política, creo que requiere, decíamos hace un rato, el año que viene cumplimos 40 años de democracia. La salida de la dictadura militar requirió un pacto democrático entre las principales fuerzas de la Argentina para lograr ciertos acuerdos de qué cosas no podían volver a suceder, sobre qué cosas no se podía volver a discutir. Digamos, no fue sencillo, no es fácil, pero digamos, creo que hay que reactualizar algunas de esas cuestiones en un nuevo pacto democrático entre las principales fuerzas políticas de Argentina a 40 años de la democracia. Creo eh, que hay que lograr algún nivel de acuerdo para bajar los niveles de violencia, porque los niveles de violencia solo escalan. Y, eh, y eso, digamos, nos lleva a lo que pasó el viernes pasado o el jueves pasado, digamos, con el intento de magnicidio de Cristina Fernández, lo cual es una locura y es parte de la locura a la cual condujo el incremento de los niveles de violencia política. Insisto, creo que eso, me puedo equivocar, pero creo que eso se resuelve con mucho diálogo entre las principales fuerzas políticas y no se resuelve en las manos de, de un juez con el Código Penal en la mano. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a ustedes.